El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar interrogantes en el proceso de interpretación. Bueno, este enfoque también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis procedan a la recolección y análisis de los datos, como en la mayoría de estudios cuantitativos, los cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionar y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular, en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Si no es como el cuantitativo, que seguía uno, era consecutivo, tenía que ser uno, no se podía brincar ningún proceso, uno detrás de otro. Características del enfoque cualitativo. Bueno, se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis procedan de la recolección y el análisis de los datos, como la mayoría de los estudios cuantitativos, como hemos dicho antes, estos estudios pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Bueno, como para comprender el proceso, aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. Entonces, como podemos observar en el proceso, es la vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representan mediante las flechas curvadas. En la investigación, a veces es necesario regresar a etapas previas, por ello las flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos sentidos. Por ejemplo, el primer diseño de estudio puede modificarse al definir la muestra inicial y pretende tener acceso a esta. Podría ser el caso que se desee observar a ciertas personas en su ambiente natural, pero por alguna razón descubrimos que no es factible efectuar la observación deseada. En consecuencia, la muestra y los ambientes de estudio tienen que variar y el diseño debe ajustarse. Tal fue la situación de un estudiante que deseaba observar en un penal a un criminal de alta peligrosidad con ciertas características, pero le fue negado el acceso y tuvo que acudir a otra cárcel donde entrevistó criminales menos peligrosos. La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y que guíen al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse en la situación del investigador. Además, debe verificar la factibilidad del estudio. En el caso del proceso, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. Las características de este enfoque es que el investigador plantea un problema pero no sigue un proceso definido. Claramente, sus planteamientos iniciales no son tan específicos como el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. ¿Sí? En la búsqueda, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear
al mundo empírico para confirmar si es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. Dicho de otra forma, la investigación se basa más en una lógica y proceso inductivo, o sea, en explorar y descubrir y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones. Posteriormente entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. En la mayoría de los estudios no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener la perspectiva y punto de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos. También resultan de interés las interrelaciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vinculan y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron o son sentidas y experimentadas. En las aproximaciones cualitativas hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación que guardan un común denominador. Todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por las experiencias, y mediante la investigación debemos tratar de comprenderla en su contexto. Creswell y Neumann sintetizan las actividades principales del investigador o investigadora cualitativa con los siguientes comentarios. Ellos dicen que adquieren un punto de vista interno desde dentro del fenómeno, aunque mantienen una perspectiva analítica o cierta distancia como observador externo. Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible de acuerdo con los requerimientos de la situación. No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas, para generar descripciones bastante detalladas. Es capaz de manejar paradojas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedades. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativos y cualitativos? El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo puede acortar intencionalmente la información, medir con precisión las variables de estudio y tener, por decirlo así, un foco. Mientras que un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias formuladas de manera lógica en una teoría o en un esquema teórico y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población, y el cualitativo para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. Para reforzar las características de ambas aproximaciones, les voy a compartir esa tabla
con sus definiciones y los dos esquemas, los dos enfoques, perdón. Entonces, los marcos generales de referencia básicos en el cuantitativo es más que todo el positivismo, neopositivismo y pospositivismo. Y en el cualitativo es más la fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretatismo. El punto de partida. En el cuantitativo hay una realidad que conocer, esto puede hacerse a través de la mente. Y el cualitativo hay una realidad que descubrir, construir e interpretar, y la realidad es la mente. La realidad que se va a estudiar. En el cuantitativo existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. En el cualitativo existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Bueno, la naturaleza de la realidad. En el cuantitativo la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. En el cualitativo la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. La objetividad. El cuantitativo busca ser objetivo, pero el cualitativo admite la subjetividad. La lógica. En el cuantitativo se aplica la lógica deductiva, de lo general a lo particular, de las leyes y teoría a los datos. Pero en el otro enfoque se aplica la lógica inductiva, de lo particular a lo general, de los datos a las generalizaciones no estadísticas y la teoría. Posición personal del investigador. El cuantitativo es neutral, hacia un lado sus propios valores y creencias. La posición del investigador es imparcial. Intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de recolección y análisis de datos, así como evitar que sus egos y tendencias influyan en los resultados. El enfoque cualitativo explica el investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son fuentes de datos, parte del estudio. Estas son como unas diferencias principales, pero en realidad podemos observar que son muchísimas más. Y esta es la bibliografía. Gracias, eso fue todo. Les habló Julián Simanca López de la Universidad de La Paz, estudiante de Ingeniería de Producción. Esto fue el capítulo 1, la parte 1, de la metodología de la investigación.